Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Un gusto poder saludarte y seguir con estos estudios. Vamos en el capítulo 6 de Mateo con el sermón de las bienaventuranzas y el día de hoy estaremos viendo Jesús y la oración. Creo que es un punto muy importante, algo que Jesús nos enseñó y precisamente en estos versículos vamos a ver cómo Jesús le enseña a sus discípulos este hermoso tiempo que es la oración. Y si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5, ahí comienza nuestro estudio en este día, y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Creo que aquí hay una palabra, a lo mejor un poco fuerte, pero muy importante, cuando está diciendo no seas como los hipócritas, porque en aquellos tiempos tenían esa costumbre, orar donde los vieran, orar fuerte, pero no era por tener una relación con Dios o clamar a Dios, sino para que la gente los pudiera ver la manera en que ellos estaban orando. Por eso viene Jesús a través de esta enseñanza y les comienza a decir: cuando ores, no seas como los hipócritas. En el versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Qué importante es esta parte, cuando nosotros podemos apartar ese tiempo en la presencia de Dios. Cuando nos está hablando aquí y nos dice: entra en tu aposento, entra a ese lugar donde tú has dispuesto para platicar con Dios. También lo podemos ver de nuestra vida. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros platicamos con Dios, en muchas ocasiones tenemos que cerrar la puerta, pero hay muchos pensamientos que nos distraen de lo que queremos platicar, de lo que queremos orar en ese tiempo. En muchas ocasiones tal vez nos llegan a decir: tienes que orar 1 hora, o tienes que orar 2 horas, o en algunas ocasiones llega la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo tengo que orar? Y eso es personal. Cuando tú decides tomar ese tiempo, entrar a la presencia de Dios, cerrar esa puerta de tu habitación, esa puerta de tu aposento y platicar con Dios, esa es una plática que no tiene tiempo. Tú puedes decir: voy a cumplir 2 horas, pero realmente tu mente está distraída y realmente no nos concentramos en lo que Dios quiere de nosotros. Puedes orar media hora y tal vez ser muy específico en lo que pedimos. Por eso sigue diciendo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios es tan sencillo cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que simplemente desea estar en su presencia. Esa plática con Él es algo más sencillo. No necesitamos tantas repeticiones, no necesitamos palabras tan elegantes o tan elocuentes para poder llegar ante su presencia, sino ser nosotros mismos. Así como estamos platicando, como platicas con una amiga, con un amigo, así es esa plática con Dios. Saber que Dios siempre está ahí para escucharte. Por eso decía Jesús: cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Aquellas oraciones que tú haces en lo secreto, dice el Señor que las va a recompensar en público. Y hemos visto grandes testimonios de cómo hemos orado, hemos clamado por alguna situación, alguna necesidad, algo que tal vez nadie sabía, y cómo el Señor responde. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. De eso se trata de la oración, de poder tener un acercamiento con Él, de poder tener esa plática con Él, de poder clamar y saber que hay alguien que te está escuchando. Sigue diciendo: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Qué hermosa es esta parte, ¿verdad? Porque Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe lo que tú estás viviendo, tú sabes las necesidades que estás atravesando, y algo que Dios nos pide a través de esta oración es que podamos acercarnos a Él confiadamente. Cuando tú te acercas a Él y le dices: Señor, Padre, como tú quieras acercarte a Él, y le dices: necesito o dame, en muchas ocasiones ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con Dios, tal vez simplemente
simplemente vas a adorar, tal vez simplemente vas a agradecer por todo lo que Dios te ha dado, pero es esa relación que nosotros podemos tener con Dios. No es para que la gente nos vea, no es para que digan, cuánto ora, simplemente es una relación íntima con Dios. ¿Existen las oraciones en público? Claro que sí. Dentro de la iglesia tenemos tiempos de oración, a veces salimos a las calles a orar, pero no solamente para que nos vean, sino porque necesitamos ese tiempo de clamor, porque su palabra dice también que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, Él obraría. Cuando nosotros tenemos esos tiempos de oración, nos unimos en ese clamor, ¿verdad? En un mismo sentir, llevando esas peticiones delante de Dios, también eso es lo que le agrada a Dios. Pero yo creo que en esta parte va más a esa intimidad, esa relación que nosotros podemos tener con Dios. Es por eso que en el versículo 9 les dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza a dar una enseñanza de cómo los discípulos pueden orar. Y comienza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros podemos reconocer que Él es nuestro Padre, y a un Padre al cual vamos y le decimos, papá necesito, papá dame, o simplemente necesito un abrazo, simplemente no me sueltes de tu mano, simplemente necesito caminar contigo. Él nos está diciendo, yo quiero ser ese Padre que tú necesitas. Y tal vez por las circunstancias de la vida no tuviste un papá de cerca, tal vez el papá que tuviste te abandonó, tal vez no fue un buen padre, pero el Señor viene y nos dice también, hay una parte en la escritura donde nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Entonces vemos a Dios, a Jesucristo, como Él quiere ser nuestro papá. Por eso cuando viene con los discípulos y les enseña cómo orar, pero lo primero que le está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo esa paternidad de Dios hacia nosotros. Sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Estamos dándole la honra, la gloria a aquel que vive, a aquel que reina, a aquel que puede hacer todas las cosas, aquel que puede hacer un milagro en esa necesidad, aquel que puede restaurar esa familia, ese matrimonio, aquel que puede restaurar tus finanzas. Estamos dándole la gloria y la honra a Él. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Y otro punto muy importante, venga tu reino. En otras palabras le está diciendo, que se haga tu voluntad en mi vida, que tomes el control de mi familia, que tomes el control de mi negocio, que tomes el control. Yo quiero que tu reino se establezca en mi casa, se establezca en mi negocio, en mi hogar. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué importante esta palabra, hágase tu voluntad. Nosotros cuando oramos, cuando clamamos, pues queremos que esa necesidad sea resuelta, ¿verdad? Y a veces nos cuesta trabajo tal vez decir que se haga tu voluntad, y tal vez en nuestra mente lleguemos a pensar, ¿y será que mi voluntad es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si no me responde conforme a lo que yo quiero? Pero como lo veíamos hace un rato, Dios que conoce cada una de nuestras necesidades aún antes de que las pidamos, cuando Dios no nos da específicamente lo que nosotros queremos, es porque Dios tiene algo mejor. Y cuando aprendemos a confiar no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios, también podemos creer que Él tiene planes mejores para nuestra vida, porque su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Es ahí donde comienza esa confianza con Papá Dios. Sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y podemos ver cómo a través de esta oración que Jesús está enseñando a sus discípulos, hay una parte específica, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos está enseñando a pedir por el sustento, por el alimento de nuestro hogar, creyendo el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. Es entender que cuando nosotros pedimos a Dios, Dios hace su voluntad, pero en el tiempo preciso. Dios no nos va a dar de comer hasta la semana que entra, ¿verdad? Porque Él sabe que el pan lo necesitamos todos los días en nuestra vida. Y sigue una parte muy importante, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí entra una parte muy importante, perdónanos.
nosotros le decimos, perdona nuestras deudas, perdona si te he fallado, perdona si he hecho mal a alguien, perdona. Pero viene el Señor y te dice, como también nosotros perdonamos, realmente hemos perdonado a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos han hecho daño. Es una parte muy importante. Perdonar, soltar, no guardar rencor, no guardar esas raíces de amargura que van albergando en nuestra vida y que no nos permiten disfrutar, ser felices, disfrutar lo que Dios pone en nosotros. Por eso dice, perdona como nosotros hemos perdonado. Y si hasta ahorita podemos ver nuestra vida y decir, híjoles, es que me falta perdonar, o es que no quiero perdonar, o es que me duele perdonar, pidamos dirección a Dios, pongamos las cosas en las manos de Él. Cuando entramos en ese aposento, cuando entramos en esa intimidad con Dios, podemos decirle, mira, Señor, he pasado esto y esto y esto, no quiero perdonar, pero sé que tengo que perdonar porque es algo que necesito hacer y que a ti te agrada. Lo pongo en tus manos, dame la dirección para poder hacerlo. Entonces, de esta manera tú puedes avanzar, permites que el reino de Dios se establezca en tu vida, soltar aquellas cargas que llevas, ¿verdad? Y que no te dejan ser felices. Entonces seguimos adelante. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí es un clamor, ¿verdad? Por nosotros. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Qué hermoso es poder orar y, Señor, estoy en tus manos. Guarda mi vida, guarda mi corazón. Quiero ser ese vaso útil delante de tu presencia. Es más o menos las palabras que nosotros podríamos hablar. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Podemos ver a través de esta oración que termina dándole la gloria al Rey de Reyes. Termina en ese tiempo de adoración, creyendo que Dios ha escuchado esa oración que tú hiciste, que tal vez no va a responder conforme a lo que tú estás pidiendo, pero que Dios está escuchando tu oración y te va a dar de acuerdo a lo que tú necesitas. Eso es algo muy importante. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos y pedimos por nuestras necesidades, no es que hoy oro y mañana ya lo obtengo. Vivimos tiempos donde queremos todo rápido, que se muevan las cosas rápido, pero la oración o ese tiempo con Dios no es de esa manera. Dios nos va a dar lo que necesitamos, nos lo va a dar a su tiempo, no a nuestro tiempo, pero siempre creyendo que la oración que nosotros hacemos va a llegar delante del trono. Y hay muchas oraciones contestadas aún antes de pedir. Hay oraciones que nosotros hacemos un día y al día siguiente parece que ya se resolvió todo, pero es porque Dios conoce nuestra necesidad. También Dios conoce nuestro corazón. Cuando venimos con ese corazón dispuesto a adorarle, dispuesto a honrarle, cuando venimos con ese corazón donde nuestra fe está puesta en Él, no en las circunstancias. En muchas ocasiones oramos, ponemos nuestras necesidades en las manos de Dios, pero como pareciera que Dios no está respondiendo, quiero ayudarle y comienzo a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y las cosas no salen como yo quiero, y entonces tal vez quisiéramos echarle la culpa a Dios porque no nos respondió como queremos. Pero algo muy importante, no tratemos de ayudarle a Dios. Dios tiene su tiempo. Tú solamente ora, clama a Dios, pídele sabiduría para tomar buenas decisiones, porque también oración, decía un predicador, se compone de dos palabras, ora y acciona. Tú puedes estar orando por un ejemplo, un trabajo, pero tú te quedas en tu casa sentado esperando que el trabajo venga y te toque a tu puerta, ¿verdad? Claro que no, hay que salir a buscar ese trabajo, hay que salir a pelear esas batallas, a no quedarte solamente sentado, sino nos llama también a accionar. Y son partes muy importantes, cree y acciona. Si tú no accionas, tal vez puede tardar mucho tiempo en llegar la respuesta a aquella oración. Y sigue diciendo el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo quiero
que el Señor me perdone, yo quiero que el Señor me ayude, yo quiero, y tal vez podemos hacer una lista muy grande de todo lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero viene el Señor y dice algo muy sencillo: si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que también perdonar, porque esa es una llave, una puerta abierta, suelta, porque a veces el no perdonar, el guardar rencor, guardar esas raíces de amargura, no te permite ver la gloria de Dios ni recibir cada una de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios puede responder a muchas necesidades, pero como hay rencor en nuestro corazón por la falta de perdón, eso no te permite disfrutar lo que ya el Señor te está dando. Cuando podemos tener ese tiempo de oración, como hablábamos al inicio de este estudio, cerrar la puerta de nuestra habitación, de nuestro aposento, a veces de nuestros pensamientos, el decir: a ver, Señor, yo quiero platicar contigo, traigo muchas cosas en mi cabeza, pero todo eso lo quiero poner en tus manos. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero que tu reino se establezca en mi vida, en mi familia, en la necesidad que tú estés atravesando. Dios no es complicado. Dios lo único que pide de nosotros es ese tiempo, que realmente podamos confiar en que si nos acercamos a Él, Él va a escuchar nuestra oración. El que si cerramos esa puerta y platicamos con Él, vamos a poder recibir ese abrazo que estamos necesitando. El que Dios va a abrir esas puertas que tanto anhelamos, y sobre todo entender que no estamos solos, no caminamos solos, que hay alguien que va de nuestra mano, que hay alguien que nos conoce perfectamente y sabe cuántas veces tal vez has llorado por una necesidad y que parece que todas las puertas están cerrando, y por más que oras y por más que buscas no hay solución. Créeme, Dios está obrando en esa necesidad, porque Dios te ama. Como papá, Dios te ama, y como papá Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para tu vida. Así es que yo te invito en esta tarde que podamos confiar en aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que nos puso nombre, aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce perfectamente y Él sabe que necesitamos de Él todos los días, y es por eso este tiempo de enseñanza donde dice: yo sé y yo conozco tus necesidades, pero yo quiero que tú también te acerques a mí confiadamente. Pues muchas gracias por este hermoso tiempo. Sigamos adelante con estos 40 días de oración, de ayuno, porque yo sé que Dios está obrando de una manera preciosa. Un abrazo, Dios te bendiga.